Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección llamada El Rincón de Sobaco. Una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, manga, TV o banda de cine, en fin, como ustedes quieran llamarlo. Nosotros hemos estado recorriendo este mes de octubre, el mes de Halloween, reseñando algunas obras que están vinculadas al género del terror. Y en el día de hoy nos vamos a detener en esta obra llamada The Crow, o conocida también como El Cuervo, que fue publicada originalmente en los años 80 en Estados Unidos. Fue creado por el dibujante James Howard, quien se basó en una noticia que fue publicada en un diario local que hablaba sobre el asesinato de una pareja de novios a manos de una banda armada. Y esta noticia afectó tanto a James Howard que él decide inspirarse en este trágico hecho y plantear la siguiente situación hipotética. ¿Qué pasaría si el novio de esta pareja regresara de la muerte para vengar a la novia, a su amada? Y es así como nace El Cuervo, que justamente cuenta la historia de Eric Draven, que fue asesinado junto con su novia, pero el amor puede más que la muerte, y este personaje regresa para asesinar a todas las personas responsables del asalto y del asesinato de su pareja, de su amada, ¿ya? El tema es que 30 años después de la publicación de este cómic, James Howard reconoce que en realidad él no se inspiró en una noticia local. De hecho, esa noticia nunca existió. Él reconoce que realmente se inspiró en la muerte de su novia. ¿Por qué? Porque en los años 80 él tuvo la desgracia de ver cómo su novia fue atropellada por una persona que venía conduciendo bajo los efectos del alcohol. Entonces ese hecho muy traumático caló muy profundo en James Howard y tuvo que cargar con un luto hasta el día de hoy. Entonces, como una forma de poder lidiar con esta tristeza de tener que haber visto la muerte de su novia, de su pareja, como una especie de terapia, James Howard empieza a volcar toda su tristeza en este cómic, en el cómic de The Crow. Así que vamos a analizar esta reseña. Aprovechando que se acerca el Día de los Muertos, vamos a hablar justamente sobre un cómic protagonizado por alguien que vuelve del mundo de los muertos. Así que hoy día vamos a saltarnos la biografía de James Howard, vamos a pasar directamente a la reseña del cómic. ¿Por qué? Porque nosotros ya hicimos una biografía en aquel capítulo del Rincón de Sobaco donde analizamos esta obra, que es la edición definitiva, que es un cómic que viene con páginas que no fueron publicadas en esta obra, que también viene con algunas páginas redibujadas, y bueno, básicamente es una edición especial que fue reseñada y que vamos a dejar el link abajo en la descripción del capítulo para que ustedes los visiten y puedan ver la biografía de James Howard. Así que nosotros nos vamos a saltar eso y vamos a pasar directamente a la reseña de El Cuervo. Ya, mis amigas ñoñas y mis amigos ñoños, quiero invitarlos a comenzar un recorrido por esta obra llamada The Crow, o conocida también como El Cuervo, que fue publicada por TVOs Glenat en la década de los 90, cuando en España todavía estaban las pesetas. Fíjense que ahí dice pesetas, cuando en España estaban las pesetas. Y vamos a analizar esta edición que fue publicada originalmente en formato de grapas. Hay algunas que están en un estado, digamos, no óptimas, pero como dijo alguien por ahí, eso habla de que estos cómics han tenido vida, han sido leídos y han disfrutado de un buen paso por este mundo. Y aparte que han llegado a mí en momentos muy distintos de mi vida, porque el primero que tuve fue el número 3, cuando estaba en el liceo, recién entrando en el liceo. Después tuve el 1. Después, al tiempo, a los años después, tuve el 2
y hace poco pude hacerme del número 4 gracias al amigo Ariel, que aprovecho de mandarle un saludo, que hicimos un capítulo dedicado al Dr. Mortis, excelente capítulo, también lo vamos a dejar en la descripción abajo. Y nada, pues, lo interesante de esta obra es la evolución en el dibujo de James Howard, porque él pasa de un estilo de trazo como este, muy underground, si ustedes se fijan, y termina años después haciendo esta maravilla de dibujo. Miren, vean por favor ese trazo con achurados y lápices 01 y 005 o un 03 o no sé, fíjense, trazo. Vean un dibujo de 2 páginas abiertas. Pero bueno, vamos a comenzar con el principio. Obviamente esto se publicó cuando en España se estaba estrenando la película del Cuervo, por lo tanto comienza con esto, que es una dedicatoria a Brandon Lee, que ya parte, fíjense ahí, ya parte con una carga súper oscura, súper deprimente. Aquí aparece también una introducción. Esto está también en un papel bond, no es como el papel cuché con el que se publicó después la reedición. Pero lo interesante de este cómic es que además del trabajo en blanco y negro, el autor además le va poniendo ciertas tramas al dibujo. Por ejemplo, aquí uno puede percibir que tienen esas tramas para jugar un poco con los grises. Ahí, fíjense. A ver, le voy a poner un zoom. Pongámosle zoom, a ver. Ahí está. Vean que tienen tramas. Esto a la distancia genera un efecto visual que permite que uno entienda que estos sean grises, pero en realidad no es que sean grises, sino que son tramas, son puntitos que se van repitiendo, que es un recurso muy efectivo para quienes hacen historietas en blanco y negro. Y el trazo de James Howard se siente muy... Vean, eso por ejemplo es trama. Fíjense, son puntitos. Entonces yo alejo la página y da la sensación de un gris que acompaña... Es un gris que acompaña al dibujo. El trazo de James Howard es un trazo muy visceral. Fíjense, lo bonito del Cuervo es que James Howard no quiere demostrarle nada a nadie. Entonces por eso se siente como una obra sincera, se siente una obra auténtica. Es un cómic underground. James Howard no le interesa entrar a las grandes ligas. Él solo quiere plantear esta publicación y contar una historia, que es la historia de él, de Eric Draven, que fue asaltado junto con su novia por un grupo de personas a quienes asesinaron, y él vuelve a la vida guiado por un cuervo. Por eso se llama el Cuervo, guiado por un cuervo. Entonces por eso es que él comienza un recorrido que busca asesinar a los responsables de este asalto. Y eso es básicamente la historia. Pero él, James Howard, va narrando este cómic de forma muy poética, muy oscura y además muy violenta y muy agresiva. Entonces genera este contraste entre la sutileza de la poesía, pero con lo gráfico de la violencia, y eso genera también una contraposición con el mundo ideal que muchas veces proponen los cómics, con esto de que en realidad todo está bien, que los protagonistas siempre trabajan para salvar el día, para salvar al mundo, pero en el tema del Cuervo no ocurre así. Esto, digamos, vendría siendo, el Cuervo vendría siendo como un antihéroe en ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque él busca algo muy personal. De hecho, hay algunas cosas donde el Cuervo va ayudando a gente que va conociendo en el camino, pero los métodos son moralmente cuestionables. Entonces por eso entra en el género del antihéroe.
Lo otro también que tiene James O'Barr, que él va complementando un trabajo más clásico en términos de entintado y tinta china, con un trazo más relacionado con el lápiz grafito. De hecho, si ustedes se fijan, estos dibujos están hechos con un lápiz de mina. De hecho, se siente ahí la textura que va dejando el carboncito del lápiz. Entonces, eso habla de una inquietud por parte de James O'Barr por tratar de plantear una obra artística, ¿ya? Pero artístico en términos de como un arte más sincero, porque va generando complementos. Aquí, por ejemplo, se ve por ejemplo un carboncillo, después pasa a la tinta china y va generando también un contraste visual, y eso hace que esta obra también se sienta tan auténtica. De hecho, a medida que va avanzando el cómic, el dibujo también va evolucionando. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver que el trazo de James O'Barr comienza a cambiar, se empieza a ver un desarrollo, un avance, y a la vez le va otorgando eso también cierta poesía al cómic. De hecho, estas escenas son muy, digamos, ¿cómo decirlo? Un poquito melodramáticas, en el sentido de que es muy idealista, donde le asigna mucha importancia al amor, al romanticismo, se le asigna mucha relevancia a la vida amorosa que tenía Eric Draven antes de su desgracia, y lo va contraponiendo con situaciones muy gráficas, por ejemplo con esa pistola con un smile al lado, y él también se va planteando como una especie de mártir. Entonces también va mezclando muchos componentes, muchos simbolismos, y aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, empieza a introducir otro elemento, aquí me voy a acercar, que es la técnica de las manchitas con tinta china blanca. Fíjense que ahí tiene como puntitos. Eso es porque seguramente él debió haber ocupado la técnica de tomar, por ejemplo, un pincel. A ver, voy a buscar uno. Claro, seguramente él con la tinta china blanca debió haber puesto la tinta china y debió haber salpicado la tinta así. Entonces eso va generando salpicaduras de tinta blanca, pero que también aporta, porque también va generando un contraste sumado a la trama que ya tiene. Fíjense que ahí tiene la trama, y eso va generando visualmente el cómic va generando mucha importancia, y eso es lo bueno que tiene este cómic, que de hecho esto originalmente se publicó de forma muy under. Tengo entendido que en Estados Unidos había una comiquería que publicaba fanzines y publicaba cómics, pero digamos como a nivel de, oye amigo, tú publicas un cómic, sí, ya ven para acá, yo te voy a publicar una edición pero muy económica. Y en ese circuito fue que El Cuervo se hizo muy conocido en la ciudad de origen, y después esto ya explotó y otras editoriales ya quisieron publicar esto. Esto es casi como la historia de alguna banda metal que también antiguamente partían así, como grabando un demo en cassette, y ya cuando llamaba la atención de un sello más grande ya le sacaban un disco. Pero esto es como más o menos similar. Entonces, a medida que esto se fue publicando, el cómic se fue haciendo más y más conocidos. Aquí, por ejemplo, esto es como una especie de tinta china, pero es como una tinta china aguada. Fíjense, esto ya está hecho con pincel, no está dibujado con lápiz o con plumilla. Esto tiene pinta como de haber sido hecho con un pincel, así como haber tirado unos trazos como para afuera, así. Y entonces eso es lo interesante. Y aquí ya el cómic empieza a volverse muy poético. Fíjense, esto ya son postales. Solo son postales con la finalidad de crear atmósfera, de crear ambiente.
Las expresiones de James Howard también van mejorando. Fíjense la cara ahí del cuervo que ya va cambiando. ¿Se dan cuenta? Que ya el rostro no es tan simple como antes. Ya no es tan simplón, sino que empiezan... Miren esta, por ejemplo, la danza que siempre está presente en el cuervo. Hay números anteriores donde se muestra también al cuervo danzando. Y eso también tiene que ver, fíjense, con esta propuesta de James Howard por tratar de generar algo que abarca muchos planteamientos de otros lenguajes artísticos. Entonces ya esto deja de ser un cómic propiamente tal. Miren ahí también otro aguada, es una aguada de tinta china. Y eso, miren, fíjense que incluso aquí hay una foto. Esto es como un fotomontaje. Entonces toma fotografía, danza. Bueno, también escuchaba mucha música. James Howard se inspiraba mucho también en The Cure, Joy Division, Pete Shifter. Entonces todo eso. Alice Cooper también, por el tema del maquillaje. Entonces esa viñeta, por ejemplo, es muy bonita. Aquí fíjense la trama. ¿Se fijan? De nuevo la trama, los puntitos. Pongámosle zoom de nuevo. Zoom. Ahí está. Fíjense. ¿Ven? Fíjense que el trazo ya aquí es muy distinto. Aquí ya como que la evolución es muy notoria. Y de aquí para adelante ya aquí James Howard se transforma en un animal del dibujo, en un personaje, ya es alguien que se suelta de las riendas. Y fíjense que ya aquí ya no hay vuelta atrás y empieza a dibujar. Aquí, por ejemplo, hay una relación que tiene con Cherry, que es una niñita que él conoce, que es una niñita que vive sola, que acá se empieza a generar una relación muy cercana entre ambos, pero una relación muy bonita, pero esa niña está muy desamparada y el cuervo trata de ayudarla, de cobijarla, pero lo hace sabiendo que en algún momento él igual se va a tener que ir y esa niña va a seguir sola y va a seguir desamparada. Es una relación muy fuerte, muy densa, porque eso me hace recordar también la situación de muchos niños que viven en este mundo, y no solamente afuera, o sea, solo acá en Chile es cosa de recorrer algunos sectores para darse cuenta que hay muchos niños que están desprotegidos, están solos y viven esta misma realidad, y que obviamente es una realidad muy cruda. Y para la película, a este personaje tuvieron que moldearla, la moldearon mucho, tuvieron que transformarla en una niña grunge que escuchaba rock y que andaba en patineta. O sea, en el fondo la transformaron en una niña cool, así, una niña muy bacán. Pero acá ella no es cool, o sea, tiene muchas carencias. Es cosa de fijarse, por ejemplo, en el lugar donde vive. Y aquí obviamente el cuervo se despide de ella. Aquí esta escena es muy triste. Yo la verdad es que este cómic en sí en algunos aspectos es muy triste. Como que uno va leyendo esto y se va cayendo en un pozo como de melancolía. Y uno también entiende que eso es por la tristeza que tiene James Howard. Ese dibujo, fíjense, también muy bonito, la trama. ¿Se fijan? De nuevo la trama. Así que yo la verdad es que desde la perspectiva del dibujo parte bien, pero termina en dos palabras: impresionante, ¿no? Y este es el último número. Que de hecho el último número es más angosto, tiene menos páginas. Yo no sé por qué Glenat quiso publicarlo así, pero miren, aquí el dibujo ya se transforma en otra cosa. Fíjense, por favor, ya el detalle aquí, por ejemplo, los brazos, las venas,
fijan? El efecto aquí de esta especie de niebla o de humo, el vehículo. No, aquí ya, miren esa composición, el trabajo de los cuerpos también, y sobre todo la mirada que le da a The Crow. Fíjense ahí. La trama, otra vez, nuevamente. Y obviamente las separaciones de las viñetas. Fíjense que en los primeros números las separaciones estaban en blanco. ¿Se fijan? Todas estas separaciones entre viñetas y viñetas en blanco. Pero aquí las separaciones están en negro. Entonces, claro, en los últimos números ya el James O'Barr, el creador, le da mucha preponderancia a la oscuridad. No les voy a mostrar el final. Bueno, todos saben el final, pero si hay alguien que a lo mejor quiera leerlo, para aquí le voy a mandar expoliando el cómic. Pues vean ese dibujito. Estos ya son pin-ups acompañadas de letras de canciones. Eso, por ejemplo, es de Joy Division. Eso está hecho con carboncillo. Y epílogo. El epílogo. Muy poético, muy melancólico, muy gótico. Así es The Crow. Bueno, y como conclusión, ¿qué podemos decir de este cómic de El Cuervo? Que es una obra imprescindible para todas aquellas personas que deseen introducirse en el género del cómic de autor. ¿Por qué? Porque tiene mucha sutileza, tiene mucha poesía visual, tiene un desarrollo muy notorio en términos de dibujo y además porque plantea ciertas temáticas que difícilmente la Marvel o la DC le hubiesen dado cabida en los años 80. No es una obra perfecta, claramente, no es una obra donde uno pueda ponerla en un pedestal y adorarla como el cómic de los cómics. No es una obra perfecta, tiene algunas cosas que yo siento que rayan un poco en esta cosa como melodramático, en esta cosa como media de telenovela, pero salvo esos aspectos, este es un cómic que se ganó su lugar y hay que recordar también que se han hecho muchas películas del Cuervo. La más recordada es aquella protagonizada por Brandon Lee, que falleció en el rodaje de la película, lo que alimenta más todavía este mito en torno al cuervo, que tiene que ver con esto de la muerte, y siempre está esa cosa, esa fantasía de que a lo mejor Brandon Lee puede volver, así como volvió el cuervo, pero en líneas generales es un cómic muy destacable y más que recomendable. Así que, ñoñas y ñoños, comienzo a despedirme. Muchas gracias por haber visto este capítulo, espero que lo hayan pasado muy bien y agradecer a toda la gente que le puso play, que compartió el capítulo, que le puso like, que también le puso dislike, los que se suscribieron y los que dejaron de suscribirse también, y nos vemos en un próximo Rincón de Sobaco. ¡Adiós!